Buenas tardes, mi nombre es Geraldine Calderón Y yo, Sara Camila Calderón, y juntas expondremos sobre el tema de la victimología en Colombia. para la materia de criminología. Como introducción al tema, primero debemos conocer de qué es la victimología. Esta es una rama de la criminología que estudia a la víctima del delito, es decir, estudia su rol en la génesis del hecho punible, las consecuencias del delito en ella y los mecanismos de reparación y apoyo a la misma. Este se centra en la experiencia de la víctima, sus necesidades, pero también sus derechos, y la importancia que tiene la victimología es que busca comprender la victimización para prevenirla, atender a las víctimas y promover la justicia restaurativa. Entrando más en detalle en la perspectiva victimológica, los delitos de mayor ocurrencia en Colombia son el homicidio, las lesiones interpersonales, el hurto, la violencia intrafamiliar y asimismo los delitos sexuales. Iniciamos con el homicidio, uno de los crímenes de más alto impacto en las familias y comunidades de Colombia. Se trata de causar la muerte de otra persona de manera intencional o por negligencia. Este es uno de los crímenes más graves en el derecho penal y puede clasificarse de varias formas. Tenemos el homicidio doloroso. Este es cuando se comete con intención de matar. Seguido de homicidio culposo o imprudente. Este es cuando la muerte ocurre por negligencia o descuido sin intención directa. Tenemos en tercer lugar el feminicidio. Este es el homicidio de una mujer por razones de género. Y como última, pero no menos importante, está el homicidio agravado. Es decir, este implica circunstancias especiales como por ejemplo la premeditación, la alevosía o el ensañamiento. En el 2024, según la Policía Nacional, Colombia registró un total de 13.341 homicidios. Esta cifra representa una reducción del 1.6% comparada a la del año pasado, pero sin embargo, siempre es preocupante. Las lesiones personales básicamente es un impacto físico, psicológico y económico en la víctima, la cual es un amplio espectro de gravedad, desde lesiones leves hasta lesiones graves e incapacitantes. Eh, El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses reportó que entre enero y abril del 2023 se registraron 62.886 casos de lesiones personales en Colombia. Aunque las cifras pueden variar regionalmente, las lesiones personales muchas veces son asociadas a riñas, violencias interpersonales o accidentes de tránsito, que son los más frecuentes. Ahora bien, las víctimas enfrentan un dolor físico, incapacidad temporal o permanente. Asimismo, también sufren traumas psicológicos y posibles pérdidas económicas por incapacidades laborales o gastos que incurren por gastos médicos. Seguimos con el hurto, un delito que ha generado inseguridad, desconfianza y en algunos casos afectación emocional significativa. Este delito hace que la víctima experimente una pérdida económica, una sensación de vulnerabilidad y también de miedo e inseguridad. El impacto psicológico que puede ser tan significativo que puede afectar la confianza en el entorno y también en las otras personas. Estadísticas dicen que durante el 2024 se observó un aumento muy preocupante en diversos indicadores de inseguridad en Colombia y que la extorsión se consolidó como el delito más recurrente, con más de 12.334 casos reportados, lo que significó un aumento del 11% respecto al año anterior. Violencia intrafamiliar. Bueno, los casos de violencia intrafamiliar reportados ante la Policía Nacional han reportado una tendencia ascendente en los últimos años. Se estimaba un aumento de 142.500 casos para el 2024 a nivel nacional. Pero ahora bien, en Bogotá, hasta octubre del 2024 se reportó un aumento del 79% de casos de violencia intrafamiliar a comparación al 2023. Las mujeres y los niños son las víctimas más frecuentes en estos casos y pues las víctimas asimismo pues sufren un daño psicológico, físico, emocional a largo plazo. La dinámica del poder dentro de la familia agrava la situación generando pues esa dependencia, asimismo un aislamiento y cabe resaltar pues las dificultades para denunciar este tipo de situaciones. Los delitos sexuales. Este es una grave violación de la integridad y la dignidad humana, que genera a la víctima traumas severos y requiere atención especializada. Estadísticas dicen que hasta septiembre de 2024, Medicina Legal realizó 16.797 exámenes por presunto delito sexual. Es decir, que con un 88% de estos son mujeres y un alto porcentaje de niños y niñas y adolescentes. Miremoslos desde una perspectiva victimológica. Aquí las víctimas sufren graves traumas físicos y psicológicos, desarrollan
el miedo, la ansiedad, la depresión, la culpa y las dificultades de sus relaciones interpersonales. Este tiene un impacto a largo plazo y puede ser muy devastador. Tenemos el impacto primario, la cual pues esta se enfoca o se centra en el sufrimiento físico, emocional, psicológico y económico directo causado por el delito. Asimismo, contamos con la victimización secundaria, que básicamente es un sufrimiento adicional causado por la respuesta inadecuada del sistema judicial, la revictimización en el proceso legal, asimismo la falta de apoyo y la estigmatización social. Seguido de esto tenemos pues las necesidades de la víctima, la justicia y pues el reconocimiento, asimismo la reparación integral, material, moral o simbólica. También contamos con la atención psicológica y de salud y también está lo que son las garantías de la no repetición, la seguridad y la protección pues de la persona. Hablemos sobre los tipos de indemnización para las víctimas en Colombia. De primero tenemos la indemnización económica. Este es cuando se realiza una compensación por los daños materiales, por los gastos médicos, por los daños a la propiedad que puede surgir de este delito. También puede ser ordenada por un juez en procesos penales o a través de mecanismos administrativos. También está la reparación moral y simbólica. Aquí se realizan actos de reconocimiento público, disculpas, una construcción de memoria histórica, donde también hay medidas para restaurar la dignidad de la víctima y su comunidad. También tenemos la restitución y la rehabilitación. La restitución se trata de una devolución de bienes o derechos despojados como consecuencia del delito. Y la rehabilitación se trata de un acceso a servicios a salud física y mental con apoyo psicosocial y programas de reintegración social. ¿Cuáles son esas instituciones que brindan apoyo a las víctimas en Colombia? Una de ellas es la Unidad para las Víctimas, Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas. Esta entidad es la encargada de coordinar la atención, la asistencia y la reparación integral a las víctimas del conflicto armado y otros hechos victimizantes. ¿Qué ofrece? Ofrece orientación, ayuda humanitaria, programas de reparación y acompañamiento psicosocial. También existe la institución de la Fiscalía General de la Nación. Esta se encarga de investigar los delitos y garantizar también los derechos de la víctima en el proceso penal. Aquí se ofrece una protección, una orientación jurídica, un acompañamiento psicosocial y también una representación judicial a las víctimas dentro del proceso penal. La Defensoría del Pueblo básicamente protege los derechos humanos de las personas, incluyendo a los de las víctimas. Asimismo, pues esta ofrece una asesoría jurídica, una representación judicial y asimismo unos mecanismos de protección. El Ministerio de Justicia y del Derecho. Este se encarga de diseñar políticas públicas y programas para la protección y atención de todas las víctimas. También se cuenta con las organizaciones de la sociedad civil. Estas son numerosas organizaciones o entidades que pues trabajan en la defensa de estos derechos de estas víctimas, ofreciendo pues ese apoyo psicosocial, legal y pues asimismo comunitario. Dentro de estas organizaciones tenemos la Comisión Colombiana de Juristas, la Fundación Ideas para la Paz y la Corporación Construyendo Poder y Democracia y Paz. Estas son algunas organizaciones de la sociedad civil. También existen instituciones como las comisarías de familia. Aquí se encargan de brindar una atención y protección a víctimas de violencia intrafamiliar. También están las Secretarías de Salud y Bienestar Social a nivel territorial, pues estas básicamente ofrecen un servicio de salud física y mental, así como los programas de apoyo social. Pero también hay leyes que protegen a las víctimas en Colombia. Hablemos sobre la Ley 975 de 2005. Esta es la Ley de Justicia y Paz. Aquí tienen un marco jurídico para la desmovilización de grupos armados ilegales y también la reparación de las víctimas del conflicto armado. Esta norma establece también los mecanismos de justicia transicional y de reparación. También existe la Ley 1448 de 2011. Es la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Se reconoce porque protege los derechos de las víctimas del conflicto armado interno y también establece medidas de reparación integral, incluyendo la restitución de tierras, la indemnización, la rehabilitación y también la satisfacción y garantías de no repetición. También existe la Ley 1719 de 2014. Aquí se modifica la Ley 1448 de 2011 y también dicta otras disposiciones sobre la atención a las víctimas de violencia sexual.
También otra ley que protege a las víctimas de Colombia es la Ley 1257 de 2008. Esta norma es para la prevención y sanción de las formas de violencia y discriminación contra las mujeres. Aquí también esta establece medidas de protección y atención para todas las mujeres víctimas de violencia. También existe un código penal colombiano que es la Ley 599 del 2000. Esta contiene disposiciones que protegen a las víctimas dentro del proceso penal y que establece la responsabilidad civil derivada del delito. También existe el Código de Procedimiento Penal, que es la Ley 906 de 2004. Aquí se definen los derechos de las víctimas en el proceso penal, como el derecho a la información, a participar en el proceso y a recibir protección y a la reparación. Para concluir en este tema, los delitos de mayor ocurrencia en Colombia generan un impacto significativo en las víctimas, quienes son estas personas que enfrentan diversas necesidades. El Estado colombiano ha desarrollado ese marco legal e institucional para la atención y reparación de estas víctimas, siendo pues la ley 1448 de 2011, ya que esta ya es un avance fundamental. Asimismo, persisten desafíos en la implementación efectiva de estas leyes, en la garantía de una reparación integral y oportuna para todas estas víctimas, y asimismo pues la perspectiva victimológica es crucial para comprender la realidad de estas víctimas, diseñar estas políticas públicas más efectivas y sensibles ante esas necesidades que requieren estas personas. Esta fue nuestra presentación sobre la victimología en Colombia. Muchísimas gracias.